Amigos, bienvenidos una vez más aquí a Culinaries con mi amigo Alfredo Sánchez. ¿Cómo estás, Alfredo? Todo muy bien en este lunes sabrosón. Estamos hoy, grabando el lunes, pero no sabemos cuándo nos van a estar viendo porque nos pueden estar escuchando por las mañanas, buenos días, por las tardes, buenas tardes. Y pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que realmente es apasionante, que es sumamente orgullo nacional y que creo que el mundo sería otro sin este ingrediente. Y para eso tenemos a un experto en el tema, el chef Javier Galindo, que es chef ejecutivo y por ahí parte del equipo maravilloso de un lugar en Los Cabos que se llama La Lupita Taco y Mezcal. Y bueno, pues Javier es un experto en el tema del maíz, ese cereal tan maravilloso que pues se domesticó hace miles de años por nativos americanos y que hoy, bueno, es base de la alimentación nacional, ¿no? No nos imaginamos una comida sin algún producto de maíz, no solo la tortilla, porque hay muchísimas cosas que llevan maíz que no sabemos. Bienvenido, Javier. Gracias, muchas gracias por la invitación y es un honor estar aquí compartiendo con ustedes. No, pues un gusto. Pues a ver, Alfredo, tú arráncate con... Pues yo voy a empezar con la parte polémica para empezar a hablar un poquito de cómo surgió todo este tema del maíz cuando estaba platicando con Raúl acerca del tema. Y es una experiencia bien rápida. Hace como 2, 3 años yo estaba saliendo con una chica española. Entonces, pues ya saben, como buen mexicano, la llevé a conocer diferentes lugares donde podía comer. Y estábamos en una boda donde llegaron otros amigos. Y estos amigos, al ver que estábamos platicando de comida mexicana, le preguntaron que qué pensaba acerca de la comida mexicana, ¿no? Entonces ella, pues, lo que la gran mayoría de los extranjeros dice que estaba deliciosa, que le encantaba, ¿no? Cosas súper diferentes, sabores muy vibrantes. Pero a uno de mis amigos se le ocurrió decir bueno, que nos disculpara nuestra gastronomía nacional porque pues prácticamente todo era tortilla, ¿no? Que realmente pues comparado con otras cocinas pues no se podía medir, ¿no? Que no era lo mismo estar haciendo una pasta hecha en casa o como hacían las pastas asiáticas, por ejemplo, ¿no? O la cocina francesa, ¿no? Que nuestra comida era muchísimo más básica. Entonces, pues obviamente me caló. Y lo primero que se me ocurrió decirle, aunque es algo que todavía no comprendo muy bien, pero que dije, bueno, seguramente con esto lo voy a matar porque seguramente él tampoco sabe. Y le dije, ¿cómo puedes hablar así de las tortillas o del maíz si no sabes qué es la nixtamalización? Y sí, dicho y hecho, se quedó callado y dijo, bueno, no, es que la verdad no tengo ni idea. Y dije, bueno, es que es un producto que como tenemos tan a la mano, es algo que es tan básico para nosotros, es algo de todos los días, que realmente no creo que le demos el peso y el valor que tiene. Entonces, con eso arrancamos, Javier. ¿Qué te parece si nos explicas qué es la nixtamalización? Mira, fíjate que no puedes hablar del maíz, ¿no? Y de su evolución si no hablas de la nixtamalización. Hace algunos meses, un par de años, un chef, amigo mío, me pedía que le ayudara con un producto de maíz, masa, ¿no? Que él quería hacer tortillas. Le dije, bueno, yo estoy nixtamalizando, ¿quieres masa? Y me dijo que ya que aplicó todo el producto, me dice, no, pues la verdad que quedaron muy buenas las tortillas. Le dije, qué buena onda. Y me dijo, no, y usé manteca y le puse aceite. Y yo, güey, ¿qué hiciste? O sea, no llevan manteca y no llevan aceite y eso no, o sea, no puede ser parte de ese proceso, ¿no? Entonces, creo que hay mucho desconocimiento y creo que de estas últimas generaciones estamos como más desconectadas todavía, aún más del producto y de la evolución del mismo. Entonces, la planta que hoy conocemos como maíz no era maíz, es una planta que hay una universidad de Wisconsin de un doctor que se llama George, por todo el apellido, que descubrió que la primer planta registrada de teocintle, que esa es la planta original que evolucionó a través de la mano del hombre y también de la polinización. Entonces el teocintle es un grano duro, es un grano corto y es como un arbusto de no más de 50 centímetros de alto.
¿no? Hoy en día tenemos maíz de 4 metros, 5 metros de alto. Entonces, tenemos, en toda América Latina tenemos 220 plantas de maíz, de las cuales 64 son mexicanas, ¿no? A diferencia de otros países, México es el único país que sigue cultivando estas plantas, ¿no? Entonces, nosotros en México, por medio de los mayas, descubren el proceso de nixtamalización, lo cual para mí es el descubrimiento más grande. Sí. ¿No? O sea, ¿quién les dijo a los mayas, pónganle cal, hidróxido de calcio, ¿no? Y con eso, ¿no? Porque o sea, no nada más es la simplicidad de utilizar un producto que al final del día el hidróxido de calcio es un producto alcalino, que le da alcalinidad y evita que con esto el producto tiene una mayor vida de anaquel, evitas la descomposición, pero al mismo tiempo la tortilla como tal, el grano como tal, ya nos aporta una cantidad de hierro, de vitamina B, pero no nos aporta calcio. Entonces, cuando tú pones cal al proceso de cocción, y es ahí donde damos origen a la nixtamalización, la cantidad de calcio que aportamos al grano se multiplica hasta en un 300%. Entonces, los mayas podían vivir comiendo maíz nixtamalizado, nopal y calabacitas por generaciones, ¿no? O sea, la ingesta de maíz nixtamalizado te da 3/4 de la porción necesaria diaria de calcio para vivir, ¿no? Entonces, es un proceso para mí de verdad asombroso, es algo que no tiene, vamos a decir, comparación. O sea, te digo, ¿quién les dijo? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo evolucionaron? Exacto. ¿No? Porque en ninguna parte de América alguien hizo eso. Lo hicimos en México. La primera planta de teocintle hay registros que se encontró hace 6.500 años en la ribera del río Usumacinta que divide México, ¿no? Wow. Ese es uno de los indicios. La nixtamalización como tal tiene 4.500 años. Wow. Entonces, hoy en día nos encontramos con muchos monopolios, ¿no? Con algunas empresas que tratan de manipular los granos porque parte importante del grano y el rendimiento está muy ligado a la zona donde es sembrado. Es decir, está directamente sembrado a la altura del nivel del mar porque la planta se desarrolla mucho mejor porque es presión atmosférica, ¿no? Es una planta que está sembrada, todas tienen que estar sembradas o evoluciona mucho mejor el maíz arriba de los 1.000 pies de altura sobre el nivel del mar. Correcto. Una planta de 2.500 a 3.000 metros sobre el nivel del mar es una planta que tiene un rendimiento bárbaro y un sabor, una consistencia, un tamaño perfecto, ¿no? Entonces, de ahí viene el secreto ese maravilloso de que las tortillas y las garnachas de la Ciudad de México saben mucho más rico. Seguro, no, seguro. ¿No? Y en México tenemos grandes estados productores, claro. Y el principal ahorita pues, es Valle Central, Oaxaca, ¿no? Que tiene una excelente altura y siguen produciendo grandes especies, ¿no? O sea, de las 64 que tenemos en México. Y eso da como resultado un muy buen producto. Es decir, la mayoría del producto de Oaxaca, por cada kilo de maíz nixtamalizado en crudo, te da 2 kilos de masa, o sea, 100% de rendimiento. Wow. A diferencia de estados como Michoacán y Guadalajara, que te dan un 60-70% de rendimiento. Wow. Entonces, sigue siendo muy buen producto, pero eso es realmente el resultado, ¿no? O sea, en su opinión, chef, podríamos decir que no todas las tortillas de los diferentes estados saben igual. O sea, de alguna manera sí, en donde está cultivado el maíz, cómo se hacen las tortillas, ¿cambia un poco los sabores? Es que, ¿sabes qué? Que hay muchas técnicas. O sea,
Yo en los últimos 2 años, mi curva de aprendizaje ha sido en los últimos 2 años muy fuerte con el tema la meta era lograr una buena tortilla, una tortilla decente, ¿no? Muy parecida. La proporción de cal a la cocción del maíz más o menos es el 2%. Pero cuando tú vas con una persona, una cocinera tradicional de Oaxaca, no tiene báscula. O sea, no sabe cuánto es el 2%. O sea, ella es a ojo, ella es, ¿no? O sea, es práctica, es una receta de herencia, lo vio, cómo lo hacía su familia y así es como ella lo hace. Entonces, tenemos diferentes resultados, pero también eso se debe a tradiciones de familia, a tradiciones de los pueblos, ¿no? Yo, por ejemplo, no molía el maíz con piel, porque la piel, o sea, pones a hervir, el proceso es un poco simple, ¿no? Pones a hervir el agua, más o menos en punto de ebullición. Algunos respetan los 80 grados, ¿no? Esas son dos técnicas, puede ser 80 grados y puede ser en ebullición, pero la ebullición se da a diferente temperatura, depende del lugar. Altitud, ¿no? Correcto. Pero digamos que 80 grados. Vas a activar la cal, vas a incorporar la cal y luego vas a poner el maíz. Ahí ya vas a ver cómo cambia. Desde ahí ya cambia el color, empieza a cambiar primeramente el color. Luego lo dejas reposar de 16 a 18 horas aproximadamente. Si lo dejas 25 o 30, vas a ver que no pasa nada, porque es una mezcla alcalina, ya el nivel de acidez es muy baja y no hay descomposición. Esto provoca que se desprenda el pericarpio, que es la piel, ¿no? También se le llama coloquialmente najayote o nejayote. Ok. ¿No? Eso es la piel. Entonces, la gente regularmente lo lava. Y hace un año, más o menos, vi en una ida a Morelos, vi que una señora molía con piel. Dije, ¿cómo lo muele con piel? Dijo, no, es que si lo mueles con piel, la tortilla es más suave. Y yo, bueno. Y luego, en otra, compartiendo con otro amigo de Guadalajara, el buen Oscar Segundo, que también es amante del maíz, platicando con él, me dice, es que yo muelo con piel, pero el maíz dura menos, o sea, la masa dura menos, por lo menos, o sea, se pudre más rápido por la piel, pero la tortilla es más suave y es mucho más elástica. Entonces, de ese tipo de detalles se deriva que no es que haya una tortilla mejor o peor, ¿no? Sino que son técnicas diferentes, ¿no? Cada quien le da su toque, cada quien le gusta hay gente que le gusta con más cal, con menos cal, gente que dice, no, yo lo lavo porque no me gusta que vengan algunas pues sedimentos, ¿no? Me gusta una tortilla más blanca. Es un poco lo que creo que es la diversidad en cuanto a sabor y textura a lo largo de México. Claro, ¿no? Y como decías, Alfredo, o sea, hay mucha gente que lo da por hecho, ¿no? O sea, que vas a la tortillería o vas a la taquería y das por hecho que la tortilla va a estar ahí siempre. Y pues muy poca gente, y lamentablemente muy pocos mexicanos, siendo un alimento que está en la mesa de todos, tienen este conocimiento, ¿no? De que se tiene que cultivar el maíz, que el maíz de cierta altura es mejor, que si con piel, que sin piel, que el proceso de nixtamalización, que el rendimiento que te da. O sea, hace un par de episodios, Javier, estábamos hablando, Alfredo y yo, sobre eso, y hay gente que todavía se da el lujo de decir, es que si no es la tortilla del día, no la como. Ya, y a mí me tocó hace 10 o 20 años todavía tener cocineros y que las tortillas de ayer no las querían recalentar. Y literal, el kilo se iba a la basura. Que dices, o sea, es que aunque sea de una tortillería de maseca, atrás hay un proceso y hay gente que estuvo cultivando eso y pues hay que tenerle cierto respeto, ¿no? Y aparte, pues, vaya, con lo que tú dices, ¿no? Tú estuviste buscando la
la perfección de la tortilla y creo que ya la lograste, porque me consta. Ahí vamos, ahí vamos. Me consta, los tacos de la Lupita son maravillosos y no serían así de maravillosos si no tuvieran esa tortilla, ¿no? Tan increíble. Sí. No, y ahora, creo que una parte fundamental también es de cómo ha ido evolucionando la molienda. Como le compartí a una persona ahí la semana pasada, como el molino para moler el nixtamal funciona con piedras, ¿no? Que es una piedra volcánica, similar a la de un molcajete. Y es muy importante el tallado de las piedras, ¿no? Hace 50 años, en el centro de la República había un oficio que era tallador de piedras. Yo creo que ese es, si hiciéramos una lista de los oficios que han ido desapareciendo a lo largo de los años, ese sería uno, ¿no? O sea, entre muchos otros. Es muy importante, ¿no? Eso le da mucha textura. La gente antes molía en metal, ¿no? O sea, que le da otra textura totalmente diferente, Claro. ¿no? Entonces, creo que el proceso de industrialización ha ido evolucionando el producto, pero también nos ha ido separando del origen, ¿no? Sí. La gente hace muchos años en el centro de la República, centro-sur, cocía el maíz y iba y molía, ¿no? Uh-huh. Y no tenía mucho que ver tu estrato social, porque igual eras de, no sé, tenías mucha lana o no sé, pero estábamos acostumbrados a tortillas naturales, a tortillas de nixtamal, ¿no? Entonces, parte de la globalización, parte de la industrialización, nos han llevado a donde estamos. Y eso creo que no es bueno para nadie. Para nadie, ¿no? O sea, una tortilla de tortillería ahorita cuesta 40 centavos. No, cuesta 17 pesos el kilo de tortilla, 18. No sé en cuánto andan por ahí con ustedes. Sí, más o menos. Yo ahorita comprar un buen maíz azul, un buen maíz amarillo, un maíz de productores, se puede decir orgánico, aunque no tienen certificación, pero que no utilizan medicamentos y son semillas que no están alteradas genéticamente, te cuesta hacer una tortilla $1. Sí, compites contra 17 centavos, ¿no? No puedes. O sea, es mucho dinero, es mucha la diferencia y pues es parte de la canasta básica. Exacto. ¿No? Entonces, creo que eso es fundamental. Y es que yo creo que la evolución de las tortillas, al menos yo creo que a mi generación le tocó esa transición que realmente me ha tocado ver como diferentes etapas, ¿no? Me tocó ver cocinar a mis abuelitas, ¿no? Que si bien en la Ciudad de México había muy poquitos molinos, ¿no? Y cuando te tocaba llevar a moler el maíz a algún molino, ya sea para hacer tamales o para hacer tu masa, tenías que ir a buscar como que el pueblito más cercano que todavía tuviera como esta tradición para que te ayudaran a moler el maíz y que lo hacían por ti, ¿no? Yo creo que hoy por hoy encontrar eso es casi imposible, ¿no? O sea, debe de haber muy poquitas. Después al hecho de que te mandaran a la tortillería y compras tu kilo de tortillas y te quedaras con el cambio, etcétera, y que fueras ahí viendo, tuvieras como tortillas un poco más originales, por decirlo así, hasta todo este apoyo que en algún momento esta marca de masa empezó a dar a un montón de tortillerías y que empezó a perder como toda esa magia, ¿no? De repente empezaron a bajar los costos y empezaron a ver tortillas de menor calidad. Y pues al final del día, lo que platicaba con Raúl el otro día, ¿no? Si realmente vas a buscar un buen taco, creo que más allá de la proteína y de muchos sabores que le puede aportar, si no tienes una buena tortilla y no tienes una buena salsa, no puede haber manera, por muy bueno que sea el ingrediente que estés usando, no hay manera que tengas un buen taco, ¿no? Esa pregunta está buena porque no sé si te acuerdas, Raúl, que una vez la puse por ahí en redes, ¿no? De qué porcentaje le das tú de importancia a un taco, ¿no? Pues hablando de tortilla, proteína y salsa. Y salsa, correcto. No, o sea, mi fórmula es de 50% la tortilla, 30% la proteína, el contenido, y 20% la salsa. Digo, ¿por qué? Porque si la tortilla se rompe, si la tortilla no tiene la suavidad necesaria,
o simplemente el sabor, Claro. ¿no? La consistencia, pues, no creo que por más buena que esté el relleno o la proteína, pues no se me hace que funcione. Sí. Esa es mi fórmula, no sé, digo, obviamente. No, claro, no, es que te puedes encontrar, no sé, o sea, la super cochinita pibil, pero si la tortilla se te rompe, no disfrutas igual el taco y no sabe igual. O puedes encontrar la salsa increíble y la tortilla espectacular, pero no sé, le faltó sal o le falta el relleno, ¿no? Entonces, pero sí, efectivamente, creo que el protagonista de un taco definitivamente debe ser la tortilla, ¿no? El maíz. O sea, si no, vaya, si no, no sería taco, ¿no? Para empezar. Sí. No, y creo que todo lo que platicábamos con el Chef Prada en uno de los episodios de que es algo que puedes hacer solamente en México. O sea, realmente tratar de hacer buenas tortillas en el extranjero es un reto y no las encuentras. O sea, una realidad es, por ejemplo, aquí en Nuevo México hay mucho maíz azul, ¿no? Pero encontrar una buena tortilla de maíz azul es prácticamente imposible. No sé si sea por los procedimientos que utilizan, no sé si sea porque el maíz no es de la misma calidad, pero yo he visto que ahorita acá, por ejemplo, están haciendo como mucho híbrido de tortilla, que para que puedan hacer una tortilla de calidad, le ponen harina de trigo, ¿no? Entonces, que son ya como una mezcla ahí que es, que pues, realmente no, bueno, pues sí, no es ni tortilla de harina, es el hijo de la tortilla de harina con la tortilla de maíz, que la ponen azul para que pues la banda piense que obviamente está comiendo un taco diferente, ¿no? Ya sé, el otro día un día estaba en una comida con unos amigos y venía un chef de Los Ángeles y su esposa cocina con él. Entonces, no sabían, y yo era cocinero y no sabía nada de mí, y empezamos a platicar y me empezaron a decir, pues no, nosotros hacemos las tortillas, y me dijo cómo las hacía, no, y la azul le ponemos colorante, y la roja le ponemos tal, y esto y lo otro, y yo sentía que me estaban jalando el alma, o sea, porque al final del día dices, también la percepción, ¿no? De los comensales con un producto, pues un híbrido, ¿no? O sea, y tú como mexicano, ¿no? O sea, eso es la parte que a mí me pesa mucho, ¿no? O sea, ¿por qué un hotel se esfuerza en tener un horno para hacer pan o gasa de pan y fermentados y le invierte un horno de, no sé, güey, 900,000 pesos y consumen tortillas, ¿no? Y le dan tortillas a sus huéspedes de Maseca, ¿sí? ¿no? O sea, a mí es donde como mexicano no hay coherencia. O sea, y hoy en día veo más preocupados y veo esa tendencia. Hay muchos amigos míos aquí en Cabo que están empezando a nixtamalizar. Y, oye, ¿me das una asesoría? Oye, ¿me ayudas? Oye, quiero comprar un molino, ¿cómo lo compro? Y en este año, 5 han comprado molinos. Y de hoteles de buen nombre, ¿no? Y está padre, ven, te ayudo, sí, mira, compra. Y entonces ahorita estamos trabajando con productores de Oaxaca por medio de un ingeniero, que es el ingeniero Amado, que lo que hacen con los productores es enseñarles a cómo poder hacer sus siembras más eficientes, no sin necesidad de utilizar fertilizantes o de modificar las plantas, porque también para ellos es difícil, ¿no? O sea, si tú siembras 2 hectáreas y esas 2 hectáreas, trabajarlas de principio a fin, te iba a dar 1,000,000 de pesos, pero tienes que sembrar, cuidar, más o menos el proceso del maíz para nixtamalizar y tener una tortilla nixtamalizada, es un año, ¿no? Desde que siembras la planta, crece, claro, se seca, es un año. Entonces lo que hace Maseca es que le dice, bueno, te doy 750,000 pesos. Entonces dice el productor, bueno, pues sí, ¿no? O sea, no tengo que pagar mano de obra para la pizca, no tengo que hacer, pues sí, dámelos, ¿no?
Y Maseca lo que hace es alterar genéticamente esas plantas para hacerlas más resistentes a las plagas, al clima, de mayor rendimiento, un grano más grande, y no utilizan la parte del centro, nada más utilizan la harina, que es la parte del grano de afuera, y eso hace que sea pues, la harina de maíz, pero tiene otra consistencia, es totalmente diferente, ¿no? Es lo que tenemos como harina de maíz. Sí, exacto. Entonces, es un poco lo que pasa en el campo. Entonces, ahora nosotros a las plantas que son seleccionadas y los productores que son seleccionados, por ahí les voy a enviar cómo vienen las etiquetas, ¿no? En la etiqueta tenemos, no sé si podemos compartir imagen o si se puede ver. Entonces, les puedo compartir una imagen. No sé si tú puedas. Creo que no. Creo que solo el presentador, sí. Usted te lo envío. Sí. Pero sí, cuando nos la envíen, la subimos a las redes sociales para que la gente aprenda. Sí, pero, por ejemplo, en la etiqueta viene el producto, el nombre local del producto, ¿no? Localidad, el clima, suelo, altitud, el nombre del productor, el ciclo, humedad, dureza, densidad y el contenido del producto. O sea, toda esa información como parte del seguimiento de las plantas. Wow, entonces es algo súper detallado. Estamos hablando, digamos, una trazabilidad del producto, pues casi similar a la que tienen los jamones de bellota, que tienen la etiqueta, la pata del jamón tiene la etiqueta de qué granja fue, si fue así, fue alimentado con esto. Está padre, Raúl, porque claro, están incorporando tecnología y también mucha gente le está tomando atención, ¿no? A un producto que, como dices tú, siempre estuvo ahí, pero nunca nos preocupó de dónde viene, por qué, y hoy en día que realmente nos provoque esa... Claro. Ahora, fíjate que el otro día platicando con Alfredo, con este tema de la pandemia, teníamos tan dado por hecho el ir a echar unos tacos, y ahorita es algo que dices, yo creo que es de las cosas que más extraño hacer. Entonces, más, ¿no? Entonces, es parte de lo mismo, ¿no? Es parte de lo mismo. Teníamos tan a la mano la tortilla y los tacos, como decías, pues vamos a unos tacos, X. Yo creo que después de esto va a haber una valoración hacia la tortilla buena, bien hecha, y hacia los tacos, muy diferente. O sea, yo estoy seguro que en cuanto den la bandera verde, la gente se va a salir a echar unos tacos. No sé si vieron un video por ahí de una chef argentina. Sí, bueno. Sí, una belleza. La que cose la tortilla en la prensa. Híjole. Cuando ven esas cosas, por eso hay que comunicarnos. O sea, por eso tenemos como mexicanos, creo que compartirlo, ¿no? O sea, te digo, ahora que todos lo están haciendo aquí y que muchos chefs locales en Cabos están interesados en nixtamalizar en sus centros de consumo, está perfecto, porque vamos a producir, claro, que eso está súper interesante porque eso pues empieza a detonar toda esa cadenita, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque el productor de maíz ya se la va a pensar si le vende sus hectáreas a Maseca o se las vende a mejor precio, porque se va a empezar a poner un producto de más rotación, ¿no? Es decir, que me conviene más secar mi maíz, ponerlo en costales y venderlo con estas etiquetas hacia esta gente, hacia estos chefs que ya están haciendo eso. Y como tú dices, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? O sea, es un poquito ridículo que sí, efectivamente, cadenas hoteleras muy grandes y con chefs ejecutivos mexicanos y estando en México, se preocupen más por tener una estación de wok así fenomenal o un horno de estos alemanes Rational que cuesta lo mismo que una casa del Infonavit. Ya sé. Y que sí son un Ferrari del horno, ¿no? Son muy buenos hornos, pero sí, efectivamente, es como no cubrir la primer necesidad, ¿no? O sea, si yo fuera un turista extranjero y voy a México, pues voy a buscar lo tradicional mexicano, ¿no? Cuando uno hace turismo hacia otro país, claro,
no sé, vas a ir a Francia y pues obviamente no vas a ir buscando hamburguesas, ¿no? Vas a ir a comer. ¿Sabes qué? El otro día, perdón, pues, rápido, como hablando del horno de Rational, hice un lechón y fueron varios amigos, sommeliers, todo, y la verdad quedó una cosa bárbara. Bárbara, la piel, todo, cocción, todo. Y me dicen, oye, qué bien te quedó, con eso es un maestro. Le dije, no, güey, o sea, es que con ese horno, si me sale mal, Sí. estoy perdido. O sea, Claro. el horno te da todo, cabrón. Y eso es parte muy importante del tema en cuanto al proceso de nixtamalización, y seguimos con el tema de la tortilla. ¿Por qué? Porque si el maíz es más viejo, tiene una consistencia. Si es más nuevo, ¿no? Si ya tiene plaga, si fue y cuando yo aprendí a usar el horno, el molino, me encontré con muchísimas sorpresas. O sea, ¿sabes? Si nomás préndele y ya, no. O sea, dale más peso, quítale más peso, muélelo más, hay diferentes tipos de molienda, ¿no? No es lo mismo moler para tamales que moler para tostadas, Claro. o para tortillas, o para totopos, que absorba la grasa, que no absorba la grasa. Ahora me imagino que el molino, la fricción de las piedras, crea algún calor y no sé si eso influye también en la masa o no hace ninguna fricción. Sí, no, de hecho, el maíz se precocina, ¿no? Tiene que quedar al dente. Si vas a moler para tamales, lo dejas a mitad de cocción, porque, y a la hora de que le das la fricción a las piedras por medio de hay diferentes niveles, ¿no? O sea, todos los molinos son diferentes, hay diferentes modelos, pero tratas de dejarlo más granulado para que a la hora de que pones la manteca y le das aire, pueda esponjar y no sea una masa tan apelmazada. Pero sí, para la tortilla también el maíz tiene que quedar al dente, porque después por medio de la fricción de las piedras viene una segunda cocción, por eso la masa sale calientita. ¿Sí? Y no porque el maíz esté caliente, porque el maíz ya reposó 20 horas, 18, 14 horas. Claro. Entonces ya está frío o ya está a temperatura ambiente, pero cuando sale del molino sale caliente porque viene una segunda cocción. Wow. Oigan, chef, y yo creo que hay dos cosas que sería como importante rescatar, ¿no? Por un lado, hablamos del tema de las tradiciones, de cómo hoy por hoy lo que decía de compartir es súper importante porque creo que cada vez es más difícil encontrar tortilleras, ¿no? O sea, una buena tortillera, prácticamente en los lugares en los que yo he trabajado, están no cotizadísimas porque desafortunadamente a lo mejor no se les paga lo que se les debería de pagar. Y es que son mal pagadas, son muy mal pagadas. Están mal pagadas y no hay. Y me tocó encontrarme una tortillera en un restaurante en Dallas que en algún momento nos la queríamos agenciar para el hotel para que nos hiciera mejores tortillas. Y pues resulta ser que prácticamente era casi la única tortillera, ¿no? Y obviamente para el restaurante o para el lugar en donde trabajan no las van a soltar con esa facilidad, ¿no? Entonces, creo que por un lado, rescatar esa manera tan tradicional de hacer tortillas es algo que debemos de buscar, ¿no? Como chefs, como mexicanos, de tratar de darle ese valor y de tratar de que la gente sepa más cómo se hace eso. Y por otro lado también, a ver si ahorita nos platica un poco, chef, de las variedades de maíz, ¿no? Ahorita tocaba por ahí, no es lo mismo el de los esquites a lo mejor. Algunas me tocó ir a Peña de Bernal y ver que hay esquites como de 6 colores diferentes, ¿no? Que yo en mi vida había visto y que decía, órale, esto está bastante cool, ¿no? Y que el maíz para el pozole es otro y etcétera. Sí, eso es lo que te iba a preguntar, Javier. De tantas variedades, ¿todas sirven para hacer tortilla? ¿O es un proceso que tienes que secar el maíz? ¿O qué es eso? O sea, porque... Es el proceso de secado y es la variedad de maíz. Por ejemplo, para mí ¿cómo se dice? Que tiene como más usos es el cacahuacintle, ¿no? Que lo puedes utilizar para elotes de la calle y hacer esquites, y lo puedes secar y puedes hacer maíz. El grano pozolero es otro, es un maíz más grande, ¿no? Que es obviamente muy parecido al cacahuacintle, pero es un maíz más grande. El maíz amarillo, por ejemplo, casi no lo utilizamos en México para tortilla porque es como muy seco.
no absorbe tanto la hidratación. Lo utilizan más para dárselo bueno, se exporta. El 70% de la producción de maíz amarillo en México se exporta, y más a Estados Unidos. Y la cantidad restante se la dan a las gallinas de producción para darle color a la yema del huevo, ¿no? Okay. Esa es otra parte. Y el punto de secado tiene mucho que ver para lo que lo vas a utilizar en el caso del pozolero y algunos, los de lata. Pero el amarillo es muy común que se exporte. Eso a mí me sorprendió cuando leía sobre cifras de exportación, porque pues, en México, y es uno de los principales de maíces en México. De hecho, había ceremonias de maíz con palomitas en México, que ahí hay una historia impresionante también. Se utilizaba mucho el maíz amarillo en México para palomitas. Sí. Lo utilizaban en las bodas para decorar y hacer cosas ahí. O sea, literal como para palomitas de las que nos comemos hoy en el cine. Sí. Se utilizaba, decoraban el lugar con estas tiras, las pegaban y hacían tiras de palomitas en las bodas, en ciertas partes de México, ¿no? Como parte de la cultura. Y las palomitas las hacían en olla de barro con arena. ¿Has visto esa? No sé si han visto esa técnica, pero es con arena, que es como una gravilla así finita, en olla de barro. Ahí hacían las palomitas, cero aceite, ¿no? Que ese es otro dato ahí padre de la evolución también de las palomitas. Sí, exacto, ¿no? ¿Cómo llegaron hasta el cine, no? Sí, exacto. Sí, ahora son tan caras, cabrón. Sí, no hacen tanto dinero. O como dices tú, o sea, sin aceite, y hoy hay gente que es que las compra en un sobre y las mete al microondas, cuando realmente podrías mejor comprar el maíz y hacerlo en una olla, ¿no? Sí, exacto. Esa técnica está muy buena. Yo no la he hecho, pero tengo muchas ganas de hacerla. La arena. La arena, sí. Sí, debe ser muy interesante eso. Sí, está padre. Y es que hablábamos que el maíz nos da tantas cosas, o sea, platicábamos hace unos episodios de bourbon, ¿no? Del maíz podemos sacar alcohol, ¿no? Podemos sacar bourbon. Podemos sacar, y ahorita vamos a platicar un poquito más de bebidas hechas con maíz, ¿no? Pero tenemos eso, tenemos azúcares, o sea, es una planta que realmente, por algo nos dicen los hijos del maíz, ¿no? Porque realmente somos hijos del maíz. Sí. No, forma parte fundamental de nuestra cultura, de nuestra historia y de la alimentación, ¿no? Está en Guadalajara el tejuino, ¿no? Es delicioso. Sí, toda la parte sur, el pozol, híjole. El atole también en la mañana en la Ciudad de México, cuando se fríe un atolito, también es muy bueno. Sí, cómo no. Sí. Sí, las bebidas frías también son parte importante. Yo el tejuino no lo conocí hasta que llegué a Puerto Vallarta de Guadalajara y no me animaba a probarlo porque no sabía, o sea, qué era, ¿no? Sí. En el momento que lo probé, o sea, pedí el vaso chico y terminé pidiendo un vaso de 1 litro. Una cosa deliciosa, ¿no? Sí. Sí, pues juguito de limón y luego está fermentado y te da como ese umami, ¿no? Te deja salivando y quieres más, tiene acidez. Pues, tiene una textura en boca muy agradable y tiene todo, ¿no? O sea, ese umami tiene lo dulce, lo salado, lo ácido, lo picante. O sea, es una cosa muy, muy interesante el maíz, ¿no? Sí. Exacto. Sí. Y el maíz yo creo que hoy por hoy se usa en tantas cosas que a veces no tenemos ni idea de lo que se está utilizando, ¿no? Por ahí platicábamos que yo creo que una de las grandes controversias a nivel mundial es la coca mexicana versus la coca americana, ¿no? ¿Y por qué es tan popular y tan buena la coca mexicana? Pues es el hecho que ellos utilizan caña de azúcar, ¿no? Para endulzar esta coca. Pero acá decidieron endulzar un poco con maíz, ¿no? Que esa es como otra parte de cosas en las que consumimos maíz sin saberlo, literalmente. Sí, exacto. ¿Cuántos productos puede haber en el mercado hoy por hoy que contienen maíz o un jarabe de maíz que no sabemos?
El famoso jarabe de maíz de alta fructosa es eso, ¿no? Sí, Es ese ingrediente que está escondido en muchísimos lugares y que, bueno, de entrada, yo me acuerdo mucho, la miel caro en algún momento fue como muy popular y sí, abiertamente era jarabe de maíz y así sí, te decía la claro. etiqueta. Después, por alguna extraña razón de marketing, mutaron en jarabe sabor maple. Y si lees los ingredientes, ya es jarabe de maíz alta fructosa con saborizante idéntico al natural, color, bla, 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 bla. Pero la base, y originalmente sí era abiertamente jarabe de maíz. Y es más, lo recomendaban para las mamás, para los niños. Era una Para los cosa que estaba. bebés, es Exactamente, increíble. exactamente. Sí. Sí. El jarabe caro, caro para el bebé, decía el anuncio, me acuerdo muy bien. Sí, de hecho era como su marketing, ¿no? Estaba enfocado a los niños y había hasta chupones Que le metían el jarabe que para le que metían sintiera el el jarabe, niño. ¿no? Sí, Hoy, sí, sí. hoy- hoy sufrimos de diabetes, hipertensión y sobrepeso gracias a esa campaña, ¿no? Y fíjate que esa es una de las partes más importantes del tema de Maseca, ¿no? O sea, que en Maseca lo único que te produce Maseca por la parte del grano que utilizan es carbohidrato, ¿no? Sí, O sea, no, la parte de la proteína, del calcio, de la fibra, del TAC no existe. O sea, Maseca nada más es carbohidrato. Por eso tenemos obesidad y por eso tenemos claro. diabetes y todas estas enfermedades, porque esa es la diferencia de utilizar un grano completo y un maíz, ¿no? Que no ha sido alterado genéticamente a utilizar maseca. Lo que hacen ellos, el proceso es abaratar el producto, pero también pues trae consigo todas estas enfermedades, ¿no? Sí, exacto. Que ese es uno de los temas que queríamos tocar hoy, ¿no? Realmente no estamos diciendo que el maíz sea malo, no estamos diciendo que el jarabe de maíz sea malo, estamos diciendo que ojo con el maíz que consumes y las cantidades que le están poniendo a los productos, ¿no? Por ahí a veces no nos imaginamos la cantidad de este jarabe que, por ejemplo, hay en una cerveza, ¿no? Muchas cervezas de Sí, las comerciales tienen esto y realmente sí, o sea, yo no estoy en contra de que haya adjuntos para algunas cervezas. Raúl, que es un purista de la cerveza, probablemente dice, eso no es No, cerveza, cuidado. ¿no? Muy a la alemana. claro. Pero si yo bien creo que lo puedes usar en la mezcla como un adjunto, ojo con la cantidad que le pongan, ojo con el tipo de maíz que están utilizando, lean las etiquetas, y ahí es donde ustedes se pueden dar cuenta, porque incluso estas cervezas, cuando tienen esta cantidad de maíz, huelen diferente, ¿no? O sea, cuando Sí, están en este proceso de que la sacas del refrigerador, la metes o cualquier cosita, ese olorcito de repente muy particular de ciertas cervezas te puede dar una indicación de que fue hecha con cerveza de maíz y tiene un sabor diferente y evoluciona de una manera diferente que pues muchas veces para alguien que es experto o alguien que disfruta una cerveza no es lo que estamos buscando, ¿no? claro, claro, claro. Sí, definitivamente es algo que no, pues de entrada no debería estar, pero como tú dices, lo usan y lo usan en su mayoría para abaratar costos, ¿no? Lamentablemente, ¿no? No por agregarle Exacto. algo plus, sino justamente es para abaratar costos, ¿no? Sí. No sé si ustedes se acuerdan de un comercial del Super Bowl, yo creo que a lo mejor hace 3, 4 Super Bowls, en donde precisamente estaba la pelea entre Bud Light y Coors Light, ¿no? Entonces estaban como en unos reinos y precisamente era como que llevaban con unos camiones cargados de maíz y los rechazaban porque decían que ellos no utilizaban maíz, sino que ellos utilizaban arroz para la mezcla, ¿no? Que en ese entonces fue cuando se vino toda esta polémica con respecto a usar maíz en las cervezas, que al final, pues si utilizas maíz, utilizas arroz, pues realmente tu Claro. cerveza no es digo, volviendo al tema súper purista, no podría ser una cerveza como la hacen los alemanes, ¿no? Puede ser una cerveza de otro estilo completamente No, pero diferente. fíjate, hablando de cervezas de maíz, otro estilo existen, cervezas de maíz abiertamente, y por ejemplo, la cervecería de Michoacán, La Bru, tiene una cerveza de maíz azul Ok. Ujú. y está hecha con maíz azul. Y tú la pruebas y sabe a maíz azul. Y
echarte un taco de barbacoa como los que preparaste el otro día en ese hoyo maravilloso que subiste las fotos, con una cervecita de maíz azul, no te quiero contar cómo sabe. Y ese es el tema, ¿de dónde están sacando ese maíz y cómo lo están utilizando? Porque hablábamos, ¿no? Con el tema de esta masa famosa que se ha dedicado a industrializar tortillas por todo México. El hacer esta producción en masa, ahora sí que valga la redundancia, es lo que ha vuelto que las cosas sean menos saludables, ¿no? De un producto tan sano como puede ser el maíz. Y que la gente le empieza a tener este temor y que realmente lo han hecho porque pues el maíz de alguna manera te abarata costos en la cerveza, en endulzantes para refrescos, en endulzantes para jarabes, para cereales, ¿no? Para un montón de cosas que yo creo que, bueno, eso no es como deberíamos estar usando el maíz, no sé ustedes qué opinan. Pues yo creo que lo que decía Javier al inicio de todos los procesos de las tortillas y de cómo los mayas descubrieron este proceso de nixtamalización y que era la base de su alimentación, o sea, yo creo que sería cuestión de nada más rascarle un poquito y prenderle la mecha, pero esa tortilla realmente hecha a base del nixtamal y todos los procesos con maíces nativos, orgánicos, buenos, o sea, está al nivel de todos estos superfoods que están de moda ahorita, ¿no? Que dices, es que no tienen que buscar goji berries ni... No, o sea, ahí está. no, es un superfood, de verdad. O sea, tenemos potasio, tenemos zinc, tenemos vitamina B, calcio en 300%, te digo, o sea, y parte importante de lo asombroso del proceso es que antes de incorporar la nixtamalización no existe. O sea, sí existe, pero no, Sí, sí. es un grano. O sea, es como lenteja, ¿no? O sea, pero cuando tú incorporas la nixtamalización, o sea, el hidrato de calcio, tienes un superfood. Sí, no, y es increíble cómo hace tantos miles de años estos cuates, exactamente, o sea, está ese invento, lo podemos poner al nivel del invento de la rueda, ¿no? O sea, ¿Quién les dijo? O sea, ¿quién les dijo? Le dijo, a ver, ven, póngale aquí, esta piedra que se ve así, hay que coserlo con eso, ¿no? Sí. Sí, a mí yo de verdad de eso no lo entiendo. Me causa una gran incógnita y los mayas fue una cultura, creo que muy inteligente, ¿no? Que hay mucha información, pero ¿quién les dijo? ¿No? O sea, realmente para toda la cultura maya, y lo dice el Popol Vuh, lo que decían hace un rato, ¿no? Somos hijos del maíz, ¿no? Decían que nosotros éramos hechos de maíz. Sí. Entonces es otra parte importante. A mí cuando me preguntan de mi tatuaje, que ¿por qué tatuaste un elote? Y yo, no sé, no quise tatuarme una mariposa, ¿no? Me hizo, oye, es origen. O sea, para mí no es ninguna otra cosa más que origen. Entonces, ese es el significado, ¿no? Como mexicano y como latino, para mí es, digo, y aparte lo que me dedico, ¿no? Pero es origen. Entonces, pues hay mucho contenido ahí. Si pudiéramos hablar horas y horas y horas de... Y horas del maíz y de los tacos, que creo que esa va a ser una segunda parte, ¿no? Pues estamos listos, de verdad. El domingo hicimos una barbacoa ahí, con una gran receta que, de verdad, un día que andes por acá nos aventamos una para probarla. ¿Va? Así es. Muy bien. Pues muchas gracias, Javier. ¿Algo más que quieras agregar? Híjole, no, pues muchas gracias por el espacio. Fue un placer haber compartido con ustedes y ojalá y de verdad que esto siga, ¿no? Siga, pues, en la mente de todos, ¿no? O sea, que sigamos buscando el origen, que podamos seguir produciendo, que vuelva de alguna manera a hacer ese producto natural, ¿no? Y que podamos derrotar un poco, porque en la parte gubernamental no tenemos mucho apoyo, ¿no? O sea, realmente el gobierno no está preocupado por tener un producto de calidad. Ellos quieren una canasta básica y dicen, ese es el mínimo para comer, ¿no? Y lo cual no se me hace muy justo. Entonces,
de verdad que vamos a seguir impulsando y me da mucho gusto que mucha gente se sigue sumando y que quieren seguir produciendo y que están preocupados por saber el origen y por seguir produciendo un buen producto, ¿no? Una buena tortilla y trabajar con un buen maíz y eso que se traduzca en poder conservar nuestras plantas nativas, que es parte de nuestra identidad. Ojalá y de verdad que se sigan sumando más gente, más chefs, más cocineros, más gente que se preocupe por seguirle dando vida a este gran producto que es parte de nuestra identidad. Correcto. Muy bien. Pues muchas gracias. Alfredo. Gracias a ustedes. Pues ya nada más para cerrar, pues valoremos nuestras tortillas, valoremos nuestro maíz, valoremos nuestras tradiciones. Realmente creo que en muchas ocasiones no entendemos, y ya no valorar, no entendemos lo que tenemos en la mano cuando nos estamos comiendo un taco, ¿no? Cuando platicamos que a veces puedes encontrar tacos de, a lo mejor, no sé, unos 10, 15 dólares en el extranjero, que la gente los paga por el simple hecho de tener unas tortillas hechas a mano, bien hechas y con unos sabores muy diferentes, los valen, ¿no? Entonces el hecho de que podamos tener tortillas muchísimo más accesibles en México es un lujo y que tenemos que valorar como tal y que tenemos que apreciar y respetar a estas tortilleras, las cocineras tradicionales, los chefs como Javier que están haciendo un trabajo impresionante por rescatar nuestras tradiciones, que están investigando más acerca del maíz. Creo que estamos en el momento en el que podemos rescatar mucho de todo lo que el maíz significa para nosotros y cómo lo utilizamos en algo que es prácticamente la cuchara de los mexicanos, que es una tortilla, ¿no? Correcto. Sin duda. Y por otro lado, pues ya nada más agradecer a toda la gente que ha dejado sus comentarios ahí en YouTube, desde Perú, para la gente que nos ha visto desde Tucson, Ciudad de México, Puerto Vallarta. Muchas gracias por apoyar este proyecto y bueno, dejen sus preguntas, dejen sus comentarios. Aquí quiero ver si puedo comprometer al chef Javier a que nos deje su receta de tortillas, si la quiere Seguro. compartir con nosotros, si nos sube un video, si nos sube su receta, porque estoy seguro que después de esto mucha gente va a tener la curiosidad y así como todo el mundo ahorita anda tratando de hacer pan, creo que estaría padrísimo que pudiera compartir una receta para que la gente aprenda su receta de cómo hacer tortillas, ¿no? Exacto. Claro, sí, con gusto. Te las mando. ¿Ah? Ya está, muy bien. Ya lo comprometimos aquí al aire. Exactamente. No, y sigan en sus redes sociales al buen Javier, tiene cosas muy interesantes, publica cosas muy interesantes, la verdad es un apasionado del maíz y de la comida en general. Ahí tiene unos videos increíbles justamente de cómo muele en su molino la masa y eventualmente está subiendo videos de cómo le llega el maíz y todo eso está muy interesante. Y si están en el área de Los Cabos o van a visitarlo, de verdad, no dejen de visitar a La Lupita. Está en San Lucas y en San José. Es increíble el lugar para echar unos tacos y unos mezcales. Buenísima la atmósfera, buenísima la comida. Extraño mucho estar ahí. No, pero bueno, ya regresaremos. Y pues ya saben, suscríbanse al canal de YouTube, pónganle la campanita para que le lleguen las notificaciones cuando tengamos un video nuevo. Déjenos sus comentarios, como decía Alfredo. Pregúntenos los que quieran, dejen sus sugerencias, qué temas les gustaría que tocáramos acá en Culinaries, qué les gustaría escuchar o ver, qué invitados les gustaría que estuvieran con nosotros. Y pueden escuchar también el podcast en Spotify y pues síganos en Instagram y Facebook. Y pues nos vemos hasta la siguiente, Alfredo. Manténganse culinarios. Cuídense. Gracias. Nos vemos.